naturaleza que desde el punto de vista de la perspectiva de la religiosidad india ha de ser, en la medida en que personifica lo material, lo impuro, ha de ser trascendido, superado. Bueno, como podéis imaginar, si damos por buenas esas tres notas esenciales, nos vamos a encontrar con que la posición de la mujer en esas múltiples y variadas formas de religiosidad va a quedar, en primer lugar, subordinada. No va a oficiar culto religioso, se la excluye de lo público y queda relegada al ámbito doméstico. Eso es lo que hemos vivido hasta hace muy poco. Además, hasta cierto punto queda despersonalizada, porque digamos que no se pertenece a sí misma, pertenece al padre o al marido. Y llegamos a instituciones extremas, como por ejemplo en el ámbito musulmán, el tema de la poligamia, ¿no? Del tipo poliginia, en el que un hombre puede tener varias mujeres. Bueno, juntos, frente, como queramos verlo, esa no es la única forma de religiosidad que podemos encontrarnos, ¿no? Nos encontramos también con otro tipo de religiosidad, la religiosidad que podemos llamar cósmica, que es típica de la humanidad primitiva, sobre todo a partir del Neolítico, cuando se descubre la agricultura, y que, por lo que se desprende del registro arqueológico de la antropología comparada, se observa una serie de elementos importantes a tener en cuenta, ¿no? Primer elemento, la mujer y la sexualidad femenina, desde esa óptica, pasan a un primer plano. La fertilidad de la tierra y la fecundidad femenina se solidarizan. Tenemos ahí el mito de la tierra madre. La tierra es asimilada a la matriz. Eso es algo que además ahora está poniéndose de moda, ¿no? En segundo lugar, la vida se concibe como un don divino en sí mismo. Se ensalza el mero goce vital. Es más, la propia muerte aparece normalizada. Se concibe como una conditio sine qua non, como una condición indispensable para permitir la regeneración vital, ¿no? Se dice, el hombre, nacido de la tierra, retorna a su madre al morir, de donde va a volver renovado, convertido en algo completamente nuevo. Y, en tercer lugar, todo parece regirse por el misterio de la renovación periódica del mundo. El misterio del nacimiento, de la muerte y del renacer se identifica además con el ritmo de la vegetación. Por lo tanto, el universo, la naturaleza, es un organismo que ha de ser renovado periódicamente. Ahí tenemos el mito del eterno retorno, otro de los grandes mitos que ha estado latente en todas las religiosidades, ¿no? Y que lo vemos a través de las celebraciones de Año Nuevo, por ejemplo, ¿no? Si hacemos un paralelismo con las tres notas que vimos antes, en relación con las religiones antropomórficas, nos encontramos que esta religiosidad arcaica tiene tres notas diferentes a la anterior. Primero, hay una consideración cuasi religiosa de la feminidad, en la medida que es identificada a la madre tierra, que es el origen de la vida, ¿no? Hay además una valoración ontológica de la vida. La vida es concebida como un fin en sí mismo. Pasa a tener la consideración de valor supremo el mero vivir por vivir, sin buscar algo más allá, trascendente. Y hay además, en último lugar, una sacralización de la naturaleza, que queda asimilada a una entidad milagrosa que su divinidad se manifiesta o se personifica, si ustedes quieren, en los ritmos cósmicos, en la fuerza de la naturaleza, en un árbol, en las fuentes, en las cosechas. Bien, como cabe imaginar, con una religiosidad de esa naturaleza, de esas características, la posición social de la mujer se refuerza. Es más, ellas fueron las que domesticaron las plantas y pasan a ser las propietarias de los campos cultivados. Por tanto, protagonizan los ritos públicos, las ceremonias religiosas. Aparecen instituciones como, por ejemplo, la matrilocación, por la que el marido queda obligado a vivir en casa de la esposa, e incluso se produce una cierta despersonalización del hombre, como pone de manifiesto, por ejemplo, la existencia de uniones polígamas del tipo poliandria. Una mujer podía estar casada con varios hombres a la vez, ¿no? ¿Qué queda de todo esto que os estoy comentando en pleno siglo XXI en el que estamos, ¿no? Bueno, pues aunque a veces no seamos conscientes de ello o quizás no queramos verlo, parece claro que muchas de las concepciones de esas religiones cosmológicas o de esa religiosidad cósmica se han perpetuado, incorporadas muchas veces al cuerpo de religiones antropocéntricas, que las han asumido sin problema y las han incorporado en un sincretismo que a mí me parece sumamente valioso, ¿no? E importante. Basta recordar los cultos marianos, el fervor
que se tiene en Coín, a la Virgen de la Fuensanta, viene de ahí. Basta recordar las celebraciones de Año Nuevo, por ejemplo, también, ¿no? Que también en nuestro pueblo pues, somos afamados en las celebraciones de Año Nuevo, ¿no? Lo que pasa es que también resulta indudable que aún siguen predominando las denominadas religiones de salvación, que son mucho más modernas, ojo, las religiones de corte antropomorfa, que parte de un cierto pesimismo asistencial y conciben la vida como un medio de alcanzar lo trascendente, lo inefable, que está más allá de la vida, ¿no? Es más, desde mi punto de vista, no solo es que resulte predominante, es que ha dado lugar a un tipo de religiosidad durante los 2 últimos siglos que está derivando por otros terrenos, que además aparece desacralizada, aparentemente desacralizada, y a la que me vais a permitir que yo identifique con el nombre de productivismo o mercantilismo, cuyas 2 últimas manifestaciones externas han sido el capitalismo y el marxismo, que no dejan de ser, no dejan tener también un fondo religioso, ¿no? Hay que tener fe en esas cosas para creerlo. En cualquier caso, frente a esas formas de religiosidad, también han venido alzándose otras corrientes de pensamiento en los últimos tiempos, todos lo sabemos, feminismo y ecologismo, que entroncan con la religiosidad cósmica. Sea como sea, lo cierto es que sigue existiendo un gran desequilibrio entre ambos tipos de religiosidad, por lo que yo creo, en mi perspectiva, que es necesario equilibrar la balanza, acabar con el predominio de una sobre otra, porque tanto una como otra tiene cosas buenas y cosas malas, y se trata de buscar el punto medio, que haga confluir ambos tipos de religiosidad para que alcancemos una sociedad mucho más justa, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente necesario potenciar algunos de los aspectos de la religiosidad cósmica que la humanidad ha ido perdiendo en el camino, ¿no? Desde mi punto de vista sería necesario, en primer lugar, una revalorización de la feminidad con el fin de dignificar la posición social de la mujer. Haría falta una reconceptualización de la vida como valor universal supremo en sí mismo, en la línea de lo que viene estipulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1945, sencillamente. Y, en tercer lugar, había que tender a una resacralización de la naturaleza, al objeto de mantener con ella una relación respetuosa, no competitiva, que nos permita a la humanidad, como parte del cosmos, reconciliarnos con ese todo del que en definitiva formamos parte, ¿no? Pero en fin, ya para ir terminando, también estaréis cansados a esta altura, dado que esa primaria necesidad de lograr la igualdad entre hombres y mujeres aparece como premisa, ¿no?, de la que de alguna manera derivan los otros objetivos, sencillamente ofrezco algunas fórmulas de poder simbolizar en términos religiosos ese esfuerzo por la igualdad, ¿no? Y algunas ya han salido aquí, curiosamente. Hay una forma de simbolizarla que también es un poco alejana a nuestra forma de religiosidad, que es procede de la China antigua, que es el Tao Te Ching, pero el Tao en definitiva, ¿no? Metáfora del principio universal en el que aparecen equilibradas en perfecta armonía el peso de los valores yang, que personifican lo masculino, y los valores yin, vinculados a lo femenino. Imaginamos una balanza, el fiel de la balanza es el Tao, cada uno de los platillos, el yang y el yin, cuando están en equilibrio, tenemos una sociedad justa e igualitaria, ¿no? Pero hay otras figuras, hay otros símbolos religiosos, que digo, lo han citado los compañeros, los ponentes anteriores, que forman parte de nuestra propia religiosidad, que están ahí, que podemos utilizar y que debería servirnos, ¿no? Es la del mito del andrógino originario, aunque parezca una cosa así muy extraña, ¿no? Símbolo de la perfección humana primordial, ese es el andrógino originario, ¿no?, en el que las personas humanas no son hombres ni mujeres por separado, sino que son a la vez hombres y mujeres, todos, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en el mito bíblico de Eva surgiendo de la costilla de Adán. Ahí se puede ver el mito del andrógino. Lo ha citado el compañero cuando ha leído el Evangelio de Tomás, creo que era, ¿no?, el que comentaba: cuando hagáis del varón y de la hembra una sola cosa, de forma que el varón no sea ya varón, ni la hembra sea ya hembra, entonces entraréis en el reino el reino de los cielos, ¿no? Pero también existen en la mística musulmana. En el PowerPoint hemos visto y hemos demonizado. Ese PowerPoint demoniza la religiosidad musulmana, y lo mismo se podría haber demonizado cualquier otra. Yo creo que ahí no hay que llegar, porque también en la religiosidad musulmana podemos encontrar cosas interesantes. Yo le ofrezco en particular una que enlaza con el mito del andrógino,
Una figura que, además, me resulta particularmente bonita decirosla porque es del sufismo andalusí, de la mística sufí andalusí, de un andaluz de Murcia, de cuando esto era el Andaluz, de Ibn al-Arabi, que tuvo 2 maestras. El caso es que, según cuenta su propia biografía, eran 2 maestras las que empezaron a enseñarle la mística sufí, ¿no? Decía él en una traducción que hace Enrique Orbén, porque es un personaje injustamente desconocido, porque es un personaje muy nuestro, muy de aquí, muy de la cultura andalusí, decía: el ser humano perfecto constituye el istmo entre los 2 polos de la realidad. Es a la vez masculino, es decir, representante del cielo y de la palabra de Dios, y femenino, en tanto que representante de la tierra y del cosmos. Por reunir en sí el cielo y la tierra, el ser humano perfecto alcanza al mismo tiempo la unidad del ser. Yo creo que eso me parece una magnífica metáfora, un magnífico símbolo para que empecemos a conseguir esa sociedad mucho más igualitaria que necesitamos. Yo tenía que contar.